Nos encontramos en este momento con dos profesores de la Universidad Uniminuto. Son Johanna Fernández, que nos va a dar su trayectoria profesional, y John Monge, también nos contará su trayectoria profesional, y están trabajando en una carrera única en este momento en el país, se llama Ingeniería Agroecológica. Solamente la Universidad de Florencia, en el sur del país, tiene esa carrera. John precisamente es egresado de ella, luego tiene un doctorado en España. Johanna tiene sus posgrados en Australia. Son personas pues, que se vienen de todos los extremos diferentes del mundo y están haciendo algo tremendamente innovador en el país, llenando unos vacíos que las carreras tradicionales no están proveyendo. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado hoy. Johanna, cuéntanos entonces cuál es tu trayectoria. Bueno, yo empecé haciendo mi pregrado en la Universidad del Valle en biología. Decidí hacer mi énfasis luego de, digamos, abarcar toda la área general de las ciencias biológicas. Me enfaticé en la parte de entomología, trabajando principalmente con entomología médica, entomología forense, insectos acuáticos, con las miras luego Escúchame, ¿qué es entomología forense? Es el estudio de todas las sucesiones que hacen parte de las ciencias forenses. Los insectos normalmente intervienen en todas las sucesiones de descomposición en los cadáveres, en la parte de reintegración de energía. Y esto con miras también de evaluar los indicadores, la calidad de hábitat, la salud ecosistémica, que se puede obtener a través de la evaluación de la diversidad de insectos. Posterior a esto, viajé a Australia, donde pues terminé y desarrollé mi maestría en ciencias ambientales, tratando de enfocarla en 3 áreas básicas, las cuales eran conservación y manejo de poblaciones salvajes. Esto pues siguiendo simultáneamente con lo que veníamos estudiando en el pregrado. También busqué profundizar un poquito más en el estudio y análisis de medio ambientes degradados, tanto por procesos agrícolas como por procesos industriales y asociados a contaminación. Y ya la última parte fue lo que correspondía a lo de gestión ambiental y desarrollo sostenible. Bueno, pero una pregunta que se me ocurre es, la gran mayoría de profesionales nuestros no ven la hora de poder irse a Australia y quedarse allá. ¿Te haces tú aquí? Amo mi país, amo mi gente. ¿No tuviste la tentación de quedarte allá? Tuve la tentación de quedarme estudiando un poco más para regresar y seguir trabajando acá. Pero siempre para regresar. Pero siempre para regresar. O sea, que la maleta nunca la desempacaste. Tenía que desempacarla porque era mucho tiempo. Estuve en Australia 4 años, pero sí, siempre fue extrañando el verde, extrañando mis montañas, extrañando mi gente y queriendo trabajar acá. Porque si todos los profesionales nos vamos y todos los profesionales nos queremos ir a trabajar. ¿Y cuánto tiempo llevas acá? Desde que llegué ya voy a cumplir 2 años. ¿Y te arrepientes? No. No, bueno, muy bien. John. Buenos días. Bueno, yo soy ingeniero agroecólogo de la Universidad de la Amazonia en Florencia, Caquetá. Salí de la universidad a trabajar con indígenas en el Chocó, con indígenas Huaunán. Estando allá se presentó la oportunidad para presentar mi candidatura a una maestría en agroecología en España. Una maestría que no recibe por currículum, sino por desarrollo investigativo. Dependiendo de lo que estés haciendo, te aceptan o no te aceptan. Y que es una maestría súper avanzada porque solo tienes 16 semanas de clase internas, estudiando de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días, hasta que cumple con todos tus créditos. Entonces prácticamente tiene que uno llegar con su investigación ya planeada y todas esas cosas. Y avanzada. Ya avanzada. Y te dan 7 meses para que entregues tu tesis y sustentes. Y esa maestría te da acceso a un doctorado en agroecología también. ¿En qué parte de España? En Córdoba, en la Universidad de Córdoba, en España. Ya. Son 3 universidades, la Universidad de Córdoba, en alianza con la Pablo Olavide y con la Universidad Internacional de Andalucía. Ya. Las 3 ofrecen la maestría, pero el doctorado solo lo ofrece la Universidad de Córdoba. Ya. Y el doctorado es, yo creo que de los doctorados más económicos del mundo, porque paga unos 60 euros anuales. 60 euros anuales, eso no vale nada, pero no puedes entrar al doctorado si no haces la maestría. Ya. Y es un doctorado con mención de calidad, entonces prácticamente todo lo financia el gobierno español. Pero la estadía también, tu sostenimiento sí, y todo. La obligación de los que ingresan al doctorado y a la maestría es que prácticamente su investigación hay que hacerla en su país de origen. Qué bueno.
porque pues no tiene sentido que lo hagan allá, porque para eso ellos tienen estudiantes españoles también. Entonces hay que regresar a Colombia inmediatamente a hacer la investigación y te tomas el tiempo necesario para la investigación. Mínimo te piden 3 años de investigación como base para que entregues tu tesis doctoral. Y pues como trabajaba con indígenas, me vine a seguir trabajando con indígenas. Esa sería una buena lección para las universidades norteamericanas, ¿no? Cuando Sí. se vamos a sacar los doctorados que nos permitan trabajar sobre la realidad latinoamericana y colombiana y todas esas cosas. Sería una buena lección para esas universidades. Excúsame, te interrumpí, Sí. pero sigue. Y entonces, llegando a Colombia a trabajar con planes de vida, porque mi tesis fue planes de vida indígena, pues me encontré con un montón de realidades, y es que somos un país pluriétnico y multicultural, pero identificamos a los indígenas, a las comunidades afrocolombianas y a los gitanos, y todos los demás nos quedamos por fuera del proceso de las etnias. Y no importa de qué tipo de región sea ni cómo te identifiques, ya no eres de ningún grupo étnico. Entonces, a partir de ahí, pues desde el abordaje agroecológico se dio el vínculo con la Universidad Minuto de Dios, porque ellos tenían el programa y pues fue fenomenal. Y ¿Ya existía la carrera agroecológica? sí, ya existía. Cuando yo me gradué llevaban 3 años más o menos, porque es mucho más antigua la de Florencia que la de la Minuto de Dios. Y siempre estuve en contacto, nunca he perdido contacto. Y le hago seguimiento casi a todos los programas de agroecología aquí en el mundo, entonces a los pregrados, en México, en toda Latinoamérica, en España. Y ahora estoy en un trabajo bonito que es una red de programas latinoamericanos de agroecología. Esta es una iniciativa. Pero a partir de ahí empiezo un trabajo y ya trabajar con estudiantes a otro nivel es estupendo, fenomenal. Pues nunca me vi trabajando, por ejemplo, en una facultad de agronomía. Ya, ok. Pero Carreras tradicionales. Sí, sí, no, nunca. No. Pues, y ya con formación en maestría en agroecología, se tiene que hacer es sobre agroecología. Claro que hay muchos espacios sobre los cuales trabajar, pero quería iniciar de ahí. Además que son muy poquitos los profesionales en agroecología que hay en el país. Cuéntame los principales temas que estudia la agroecología. Nosotros trabajamos ruralidad y campesino, conocimiento tradicional, sistemas no tradicionales de agricultura, memoria biocultural, etnoecología, control biológico, manejo integrado de plagas, sistemas de mercadeo no convencionales, economía ecológica, ecología política, cuencas hidrográficas, planificación de cuencas hidrográficas, mercados campesinos, bueno, más o menos esos temas. ¿Quiénes son tus estudiantes hoy día? Bueno, hay un pool de estudiantes en la Minuto increíble, hay muchos de municipios cercanos y hay niños de aquí de Bogotá. Ahí ha llegado gente que no tienen ni idea de lo que es el sector rural en Colombia y al cabo de un Urbanitas, tiempo, es decir, sí, gente... urbanitas y urbanitos, sí. Llegan y pues se encuentran con un mundo completamente diferente. Además que nuestra población no es muy alta. Nosotros tenemos entre 20 y 25 estudiantes por semestre que ingresan. Qué maravilla. Y entonces no tenemos más de 160 estudiantes en toda total, la carrera. Sí. ¿Carreras de 4 años? De 5 años. De 5 años. De 5 años, sí. Y entonces permite una interacción muy directa con el estudiante. Los diálogos con los profesores son constantes, con los campesinos, porque casi que desde el primer semestre queremos que ellos estén involucrados con el sector rural. O sea que hacen trabajo de campo permanente. Sí, permanentemente. Además que es un incentivo de permanencia para los estudiantes de primeros semestres, primer año, que estén en contacto con ese sector al que se van a enfrentar. Y también que se confronten con las otras ciencias, porque en los congresos se encuentran con los estudiantes de agronomía, de veterinaria. ¿Sí? Y pues son unos estudiantes bien particulares, son muy dinámicos y desde un comienzo como que se identifican con lo que es el enfoque agroecológico. Oye, en esta nueva cultura, digamos, estudiantil, ustedes se encuentran que en estos urbanitas, pues me imagino tienen que ponerse las botas, embarrarse, todo ese tipo de cosas. ¿Hacen algún tipo de cultivo, algún tipo de práctica o alguna cosa de esas? Sí. Es decir, ¿tienen en sus manos algún asadón alguna vez? ¿Saben qué es eso? Desde el primer momento en que inician la carrera, desde el primer semestre, tienen contacto con los sistemas productivos. Nosotros tenemos, en el interior de la universidad, tenemos una huerta. Aquí en Sí, ahí en la 80 tenemos una huerta y 2 terrazas. Okay. 2 terrazas con agricultura urbana. Ya. Ahí es el primer acercamiento de ellos a la huerta. Luego están las granjas. En Cibaté hay un centro experimental, una granja de producción de hortalizas orgánicas. Está el ecoparque en Ciudad Bolívar, que es un modelo de agricultura urbana para hacer extensión con los habitantes de cómo se hace agricultura urbana en pequeños espacios.
Está Puente Piedra, que es un centro de investigación. Antes esto de Ciudad Bolívar, por ejemplo, ¿es hidropónico o es una combinación? Hay una combinación de todo, con Ya. diferentes tipos de sustratos hidropónicos, con tubos, con macetas, con bandejas. Es una experiencia muy particular. ¿Y los muy estudiantes de bonita. ustedes son los que manejan eso? ¿Con la gente allá de Ciudad Bolívar? Sí, hay un profesor encargado dentro de la sede de Soacha, encargado del ecoparque, Ya. pero es un programa de la universidad, pero los estudiantes tienen acceso al ecoparque. Ya. Y el profesor encargado es profesor de los estudiantes en una de las materias de producción. ¿Qué reacción tiene la gente que es sensible a ese tipo de cosas? Porque muchos, digamos, en Ciudad Bolívar son de origen campesino, muy reciente, pues, Claro. si acaso hijos de campesinos o lo que sea, la migración fue muy grande. Sí, ellos pues se reconocen dentro del proceso, dicen, no, es que Sí. eso lo sabemos hacer nosotros, Ah, todo el mundo lo claro, sabe hacer, claro, claro. pero nunca lo habían visto desde ese formato, que un Ya. tubo les servía para ellos hacer un tubular para sembrar, o que en una matera podían tener matas de tomate, o que en su terraza de 2x1 pueden tener una variedad de cultivos. Entonces, se encuentran con una realidad que es de la que ellos han vivido, y dicen, yo lo hacía en mi finca, yo aprovechaba esa canasta, yo aprovechaba esto, y aquí no lo hace a uno porque se deja agobiar de la modernidad, del proceso Ya, de la ya, ciudad, ya. de la carrera, del tiempo, bueno. Pero no sienten vergüenza de su origen campesino. No, para nada, para nada. Porque uno lo que ve es, si todos venimos de la alpargata, Sí. es decir, 3, 4 generaciones atrás, y nadie reconoce eso, en el caso colombiano, pues muy pocos, ¿no? Pero ese orgullo, digamos, por las cosas rurales, el campo, etcétera, no se ha perdido. No, por el contrario, ahí es cuando uno se da cuenta que a los campesinos les da pena enfrentar muchas otras cosas, pero menos decir que son campesinos, que son de Ya, origen qué bueno, campesino. qué bueno. Entonces dicen, sí, es que eso yo lo hace, o mi papá lo Claro, hace, claro. o yo tengo unas semillas por ahí guardadas, o que yo todavía sigo yendo a la finca, porque hay mucha gente que está aquí en la ciudad y que todavía tiene acceso a su finca, entonces... Qué bien, Les qué digo bien. con los muchachos. Sí. Qué bien. Y los estudiantes es exactamente igual. Sacan más pecho los que vienen de origen campesino que los que son de Sí, aquí. sí, hay una identidad en ese sí, sentido. entonces Muy ellos bien. y se comparten, ¿no? Entonces, Ya. pero es muy bueno el trabajo. Johanna, tú que tuviste contacto allá con los australianos, ¿qué contraste hay? Digo, los estudiantes tuyos, compañeras, ¿eran australianos o eran internacionales? ¿Era una cosa? Internacionales. Ya. Es una de las cosas que más me llamó la atención, porque de las personas que estaban trabajando, que estaban estudiando conmigo en la maestría, el 10%, máximo el 15% de ellos eran nativos. Los otros estudiantes éramos estudiantes de Colombia, de México, de Argentina, de Venezuela, y todos con la idea de regresar. Todos con la idea, ninguno... ¿Y los australianos no querían irse? No. Ellos se quedaban, bueno, muy bien. Bueno, la mentalidad del joven australiano, ¿qué hay? ¿Qué contrastes puedes decir? ¿Tú pensabas semejante a ellos en qué cosas y distinto a ellos en qué cosas? No sé, mi percepción fue en varios sentidos. La primera, el arraigo por la parte laboral y por la parte profesional, la curiosidad que de pronto yo notaba entre los estudiantes internacionales y los estudiantes nativos era un poco más fuerte en los estudiantes internacionales, la idea de conocer más, de buscar más aplicación de lo que se estaba estudiando, de lo que se estaba aprendiendo, la facilidad también para las cosas. Hay una percepción de que todo es más fácil, ¿no? Todo se consigue un poco más a la mano. Para el australiano. Claro, Claro, pero lo tiene para todo. las personas que éramos especialmente de Sudamérica y Centroamérica era diferente y se veía mucho reflejado incluso en los trabajos, Ya. cómo tratábamos de mirar un poco las cosas de una manera más global, cómo buscábamos mostrar el panorama en todos los sentidos posibles y buscar las soluciones que encajaran en todo el panorama, no en un solo aspecto. Entonces digamos que en ese sentido me llamó mucho la atención. Hay una visión de conjunto mucho más arraigada, Sí. digamos, Sí. en el estudiante suramericano, latino o lo que fuese, Claro, que, además, que en el de pues, los países ya desarrollados. sí, además que yo imagino que también está muy relacionado con el hecho de que en Australia los grandes focos de población están muy claros en las ciudades principales. Ya. Y en la parte rural pues están los que se trabaja con ganadería, la parte que se trabaja obviamente agrícola en cuanto a sistemas productivos de hortalizas Ya. o de vegetales. Ya. Pero la mayoría de la población está concentrada, digamos, en estas ciudades principales, donde todo llega y donde mucho también de lo que llega a Australia está viniendo de fuera, ¿no? La mayoría del comercio se da de toda la parte asiática, entonces... Ahora, esto de que nos habla John sobre la agricultura urbana y esas cosas, ¿en eso se veía? No, eso sí no, esto es una cosa muy nuestra, Yo más bien pienso que es oriental. es oriental. Sí, ya. es muy orientada hacia lo que han hecho los países con gran población. Ya, ok, Sí, aprovechar espacios en donde sea para tener un poco de alimento. ok. Y es hacia allá.
pero potencializado aquí al máximo, porque nosotros ya nos estamos enfrentando a un fenómeno de superpoblación en nuestras ciudades. Y no solamente, sino las condiciones de vida en cada una de las ciudades y el concepto de calidad de vida. ¿Sí? No es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es una estructura holística y sistémica, que es a lo que le apunta la ingeniería agroecológica, a que se vea ese mundo mucho más que una producción, o sea, que la ruralidad sea mucho más que vacas, que cabras, que cultivos, que hay inmerso todo un proceso cultural ahí, hay inmerso. Si se rescatara, por ejemplo, el saber campesino de las abuelas y de los abuelos, tendríamos una cosa súper increíble. O sea, nuestras variedades de platos, por ejemplo, aumentarían por ahí en un 70, en un 80%, si yo no creo que de pronto sea más. Y el mundo rural se ha ido perdiendo justamente por el crecimiento. Hay un esfuerzo, ¿sabes que hay un esfuerzo inclusive de antropólogos por recuperar muchas de las recetas y combinación de los alimentos y todas esas cosas? Carlos, que es un gomudo de toda la parte de papa, ¿no? Ha estado en unas regiones allá en Boyacá donde ha encontrado unas variedades que solamente la cultivan las familias para su propio consumo, etcétera, y es de una variedad impresionante eso, ¿no? Sí, tenemos unos productores. Aquí en la vereda del Verjón Bajo, que eso es la parte rural de Bogotá, hay un grupo de productores que tienen unas variedades de papa, están alrededor de 45, 46 variedades de papas que ya ellos están sembrando ahí y que han ido rescatando. Y en los intercambios de semillas se han ido regalando, porque los intercambios de semillas han sido supremamente importantes en ese proceso. Qué bien. Yo estuve hace 2 años en Perú en un foro que me invitaron, y un solo productor de papas sacaba 150 variedades, él solo. Sí, y un solo productor tenía 60, 70 variedades de habas. Entonces esos intercambios de semillas han sido importantísimos para, por lo menos para no dejar que la gente que estandariza el proceso de las semillas se quede con esas semillas tradicionales. Esa es una forma muy elegante de poner la biopiratería, ¿no? Sí, claro, sí. Es lo que nos sucede, ¿no? Cuéntanos un poco sobre este nuevo fenómeno, aunque no es nuevo, pero sí es, digamos, de una forma mucho más profesional, del nuevo rural. Sí, bueno. ¿Qué es eso del nuevo rural? El proceso de la superpoblación hacia los años 30, 40, la gente que estudiaba ecología, que era una ciencia emergente en ese momento, se dio a la tarea de decir, no, nosotros nos queremos desarraigar de las ciudades, queremos emanciparnos hacia lugares donde nadie pues, nos mire. Y luego viene el hipismo, ¿no? El modelo hippie, toda la ola hippie, que ahondaban también por el proceso natural. Eso es como la primera base. Luego viene la sobrecarga de la modernidad sobre mucha población, y la mayoría de ellos de unos niveles académicos muy altos, dicen, no, me voy para el campo, no quiero que mis hijos nazcan en estos ambientes, no quiero que mis hijos vivan en estos ambientes. Se van para el campo, se van 1, 2, 3 familias, montan comunidades y empiezan a producir sus propios alimentos sanos, libres de síntesis química, con semillas mejoradas en el campo, in situ, bajo procesos campesinos, y empiezan a medir su calidad de vida, donde no tienen que correr, no tienen que subirse a un carro, estar 1 hora en un metro. Y ese modelo se transmite nuevamente hacia los países suramericanos. Entonces aquí, como muchos de nosotros somos de origen campesino, y a pesar de que no seamos campesinos, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos... Hace poco lo fueron. Entonces uno lo siente, uno dice, claro. Sí, yo... Porque tengo que estar, en el caso de Bogotá, 2 horas o 1 hora en Transmilenio apretado, si en la finca me levanto a la hora que yo quiera, vivo pendiente de mis cultivos, preparo mi comida... Bueno, a la hora que quieren las vacas, porque hay que ordeñarlas. Claro, sí, las vacas. Yo le decía a ellos se acuestan a las 7 de la tarde o 7 de la noche, porque pues... Claro. No están pensando en nada más. Claro. Y a las 4 de la mañana no está dando vueltas en la cama, pues se para por las vacas. Claro. Y a las 7 va y desayuna en su casa con su mujer, el desayuno que se quiere preparar. Entonces, estos nuevos rurales aquí se crea como una moda. Entonces, muchos profesionales y mucha gente que se aburre del proceso y que tiene la posibilidad de vender sus propiedades, van y compran fincas o terrenos. Construyen su casa a su gusto, no en pequeños espacios ni apartamentos. Y la van construyendo por etapas conforme va creciendo la familia, siembran sus cultivos, y muchos de ellos ni siquiera saben de agricultura. Empiezan a aprender ahí, a ensayar, el modelo científico histórico, ensayar
verificar, repetir, ensayar, verificar, repetir, la prueba de ensayo, acierto, error, Sí. hasta que dominan unos procesos increíbles y luego se dan cuenta que el vecino de al lado es un campesino de toda la vida y le puede enseñar algo, empiezan a Por lo menos le puede compartir. decir que no cultivar, porque Sí. ya lo ensayó. Claro, ya yo llevo 50 años aquí, no Ya. siempre papa de esta forma porque no le va a resultar. No sea, sí. Y nace, y a partir de ahí nacen unos nuevos modelos en la ciudad que son las canastas, Ajá. o los mercados orgánicos campesinos. Entonces, 10 productores en una zona sacan a un lugar específico y tienen una población objetivo definida. Entonces hay gente que les llaman productos orgánicos y dicen, no importa que no esté certificado por Ecocer Ya. o por Bioratina, pero yo sé quién es usted y qué está produciendo. ¿Y lo puedo visitar a su finca? Sí, venga y me visita y me ayuda a trabajar. Entonces empieza una relación consumidor-productor directa y se rompen cadenas en ese proceso. Hay productos de muy buena calidad, limpios, que pasan en una cadena muy corta comercial. Claro. Una cadena productor-consumidor. Y eso Y el intermediario ya no el tiene- intermediario empieza a romper un poquito. Además que se rompen esos estándares de producción que si el tomate no está completamente rojo y redondo no está bonito. ¿Sí? claro. Y entonces empieza uno a darse cuenta que es más importante el consumo para la salud que el consumo por gusto. Ahora, en Estados Unidos están dispuestos, digamos, se reúnen varias familias, están dispuestas al inicio del año a hacer el aporte, ¿ok? En efectivo. Sí. Es decir, este aporte es para tales y tales, el campesino suma estos aportes y cumple con la producción Sí. que ellos desean, ¿no? Entonces ya tienen un capital de trabajo, inclusive ya hay un compromiso pues muy serio con el consumidor. Lo que hacen en Andalucía, por ejemplo, es muy parecido. En Andalucía. Sí, en Andalucía, en España. Entonces hay una red de productores ecológicos y ellos, los que consumen con ellos les dan una cuota semanal. Ya. Y semanalmente le llevan una canasta a su casa, con todo, con huevos, con queso, con leche, con verduras, con pan. Y entonces ellos andan enamorando gente que trabaja en otros Claro. modelos y le dicen, mire, ¿usted qué produce? Pan. Venga, busquemos trigo ecológico y empiece usted a trabajar pan ecológico y nosotros le garantizamos que todo el pan que usted produzca se vende. ¿Cómo se vende? En esta modalidad. Se organizan y como hay tantas cosas abandonadas, entonces se aprovechan de bodegas, empiezan a haber unas cadenas de comercialización muy directas entre ellos mismos. Y entonces no hay intermediarios, se rota la administración de eso. Y aquí en Colombia está funcionando muy igual. Los mercados campesinos y las canastas, que le llaman, o las redes de consumo, están funcionando muy parecido. Entonces cada 15 días se reúnen, cada productor lleva lo que tiene, miel, huevos, queso, ¿sí? Y se pone en el mercado. En el caso de los huevos, por ejemplo, particularmente está pasando un fenómeno y es el rescate de las razas criollas. Claro, claro. De los huevos azules, morados, grises, Claro, huevo colorado. claro. Entonces la gente está buscando pues más de que sea campesino, me gustaría que fuera de gallina criolla. Entonces se vende más el huevo morado y el azul. Y está. Y la misma gallina. Y la misma gallina, Eso sí, la sí misma es- gallina. es un bocado Sí, exquisito. Sí, sí, la misma gallina. Dentro de eso hemos encontrado que el gran problema del rescate de las razas criollas de gallina han sido los gallos. Claro. Los gallos, no hay gallos. Entonces la gente que tiene gallos de ese tipo, pues tienen un tesoro. Y ahí estamos en una red de... Qué bien, qué interesante esa cosa. Johanna, cambiemos de tema y toquemos un tema que es el tema de género, que está tan de moda hoy. Yo nunca he dudado del gran aporte de la mujer campesina. Y mi experiencia es que en realidad hay unas mujeres del campo que son unas trabajadoras de miedo. Es decir, eso, la cuestión de decir que la mujer está en el hogar, pues el hogar en el caso campesino es de una exigencia que no la tiene ninguna otra persona o una ejecutiva de muy alto turmequé y todo ese tipo de cosas. Pero ya en la cuestión de profesiones como veterinarios, profesiones tradicionales, digamos, de ser veterinario, de ser ingeniero, agrónomo, etcétera, ¿cómo ves tú eso como campo de trabajo para la mujer y empresaria, digamos, agrícola, etcétera? ¿Qué ves tú? ¿Qué viste tú en tus compañeros en Australia y cuál es el potencial nuestro aquí para eso? ¿Y qué sientes tú? Pues yo creo que mi visión empieza incluso desde pregrado y estoy muy acostumbrada a ver a la mujer en este tipo de campos. ¿Por Ok. qué? Porque si yo hablo desde mis inicios en biología, el 70% de la población estudiantil en ese momento Son eran mujeres. mujeres. Sí. Cuando decido irme por entomología, Sí. entomología desde el departamento docente, desde el cuerpo docente del departamento de entomología, habían 3 profesores y las demás eran profesoras. Y así mismo eran los cursos. Los cursos eran 70%, 75, 80% mujeres, enfocándose en entomología, trabajando con parasitoides, trabajando con control biológico, trabajando con ecología, y el otro eran hombres. Muy bien. Y nuevamente en la maestría pasó exactamente lo mismo. ¿Ah, sí?
La mayoría, el 80%, eran mujeres. O sea, que en ese sentido para O sea, el mí que no está colado es es John. extraño. Yo creo que en el programa es casi lo mismo. Exactamente ¿cierto? pasa en los En el movimientos, programa sí, sí. es exactamente. Y pasa lo mismo. ¿Cómo, mismo ¿cómo lees tú tenemos. ese fenómeno? No sé, me imagino que una preocupación permanente por el bienestar general, por la curiosidad, porque se tiene la facilidad de manejar muchas cosas al tiempo, de la visión global, de la visión del marco completo que puede tener Y la estas mujer. mujeres profesionales también en el entrenamiento que están haciendo ustedes cogen el asadón y Igual. cultivan y todo ese tipo de cosas. Yo considero que son mucho más aplicadas que Son nuestros más jóvenes. Sí, yo confío más en las chicas que en los jóvenes. Me toca estar como más atento con los muchachos. Ya, ya. Pero con las niñas no, son unas trabajadoras incansables, eso no lo dudo. No lo dudo. No, como te digo, yo mi experiencia que he tenido con campesinas es eso, es decir, la mujer campesina se le debe en este país más de lo que la gente cree, ¿no? Porque es la disciplinada, es la que ordeña, es la que limpia el establo, es la que siembra, y además cría a los hijos, además cocina, todo ese tipo de Además cosas. una responsabilidad genética increíble, y es que ellas son las que han salvado esa gran cantidad de semillas que todavía va a ir circulando Claro, por ahí. claro, Porque claro. cuando llegaban los procesos de monocultivos y de estandarización de sus sistemas productivos en la finca, yo le decía, métase con todo lo que quiera en la finca, menos con mi huerta. Sí. O sea, Y sí. la huerta es la que ha salvado Y la huerta es la variedad. que ha salvado ese proceso. Entonces, Claro. siempre ya todo lo que usted quiera, como quiera, pero si usted se mete aquí con esto va a tener problemas conmigo. Entonces el esposo se metía ahí, pero no, nunca le tocó su huerta. Y eso salvó muchas semillas. O sea, la mujer tiene una harta carga de responsabilidad en la conservación y la preservación de las semillas. Además, por ejemplo, que yo considero que la mujer es el hilo histórico de transmisión de conocimiento. Porque es la primera que tiene contacto con su hijo y con su hija. Y los niños en su etapa de desarrollo, en el campo, la mamá es la que tiene como la responsabilidad de encarrilarlos ahí. ¿Por qué? Porque ellas son las primeras que están pendientes de sus chiquitos. Ellos ya entran en contacto con el papá de otra forma. Pero en los sistemas productivos, los niños saben primero de producción con su mamá. Ahora, lamentablemente tenemos un problema con, digamos, el sistema formal de educación porque a los pelados los educan con todos los esfuerzos que están haciendo de que tengan su huerta en la escuela y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, el pelado hoy a donde va y aspira es a la ciudad, sea como fuera. Entonces la lucha es fuerte, la lucha no es sencilla. Sí veo que los jóvenes cuyos padres se encargan de enseñarlos a trabajar y que aprendan a coger el asadón y que aprendan a sembrar, etcétera, posiblemente no se queden en el campo, pero son excelentes trabajadores en las ciudades, porque es una disciplina que no lo tiene el urbanita, Sí. ¿no? Acostumbrado pues a una vida muy diferente, y llega este pelado y con una disciplina y capacidad de trabajo de 8 horas, 10 horas, etcétera, y tiene una gran ventaja inclusive sobre el mismo muchacho urbanita, con una educación muy semejante, porque los bachilleratos hoy rurales, etcétera, son muy buenos y tienen acceso a internet y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no es que se quede atrás, el muchacho no es, pero el campo sí se queda atrás sin gente joven que esté. Entonces, ¿la esperanza van a ser estos nuevos rurales? Yo creo que el espacio de la ruralidad no se puede perder. Sobre todo, sigo diciendo que es muy importante que los modelos económicos apunten hacia las familias campesinas, en una buena consideración, porque a pesar de que haya que producir, se tiene que producir mucho alimento en grandes cantidades por la cantidad de gente, si se desconoce la familia rural, se está desconociendo el proceso de la ruralidad total. Y si no hay campesinos, el campo no es el campo. Y Por mucho que tengamos 20.000 hectáreas por más- muy bien sí. sembradas, ¿no? Porque desconoceríamos el actor principal del campo, que es el campesino. Ya. ¿Sí? Y, por ejemplo, es una de las cosas en las cuales hay que empezar a revalorar los procesos de desarrollo rural. Y es que si en el proceso de desarrollo rural no se sienta el proceso de que los campesinos deben tener un espacio grande ahí, pues vamos a apuntarle a los empresarios de la ruralidad. ¿Sí? Que muchos de ellos van a terminar trabajando sobre espacios que no conocen, simplemente contratando técnicos y gente especializada. Y mano de obra, y mucha de esa mano de obra van a ser campesinos que van a terminar viviendo en las ciudades y trabajando en la ruralidad, pero el espacio campesino se va a perder y es un riesgo que se puede correr. Afortunadamente todavía hay mucha gente que está apuntándole a la nueva ruralidad, ¿no? Ya, ya. Y esta gente es muy intelectual, hay mucha gente de unos altos niveles intelectuales viviendo en el campo, Qué bien. viviendo nueva ruralidad. Por ejemplo, es un gran apoyo para nosotros que trabajamos de agroecología. Eso para mí es fundamental, y yo creo que si desde el Ministerio de Agricultura ahora se está trabajando con ley de tierras, devolviéndole tierra a los campesinos, hay que trabajar un espacio específicamente que se llame familia campesina. Qué bien. Se llame familia campesina. Y desde ahí, por ejemplo, los administradores, los economistas, los procesos de microeconomía son fundamentales.
¿sí? Y los modelos de planeación diferentes, como los análisis multicriteriales, que se construyen a partir de modelos de microeconomía, juegan un papel importante. La economía ecológica y la ecología política dan unas bases fundamentales para trabajar microeconomía en análisis multicriterial. Y eso da unos resultados mucho más altos que los que dan un estudio de factibilidad, por ejemplo. Qué bien. O sea que tenemos un reto en la complejidad del campo mucho más grande del que podemos tener en el sector financiero, urbanita y todo ese tipo de cosas. Es decir, podemos llevarnos las mejores mentes y van a tener problemas. Retos. Muy bien, van a tener retos. Grandes retos. Ya hay un reto planteado. El informe del PNUD que se entrega sobre derechos humanos y tierras aquí en Colombia, hoy, es un gran reto. Una cosa increíble. El proceso de acumulación de la propiedad rural en pocas manos es una cosa increíble. Aquí en Colombia es muy alto ese proceso. Ahora, si usted mira, por ejemplo, el modelo cafetero, ¿cuántas hectáreas hay? Digo una cifra, no estoy acercado, digo 1.600.000 hectáreas de café sembrados. Sí. ¿Y cuántas familias? 2 millones y pedacitos de familias. Es decir, que hay familias con menos de una hectárea produciendo café. Y bajo ese modelo, puede vivir de eso. Y ese modelo clúster es el que modelo ellos manejan para exportar café y todo. Entonces, esas cosas no se pueden invisibilizar al modelo económico, jamás, no se pueden invisibilizar al modelo económico. Ni tampoco podemos hacer un proceso de producción de materias primas. Yo creo que hay que apuntarle primero a garantizar que vamos a producir la suficiente comida para nosotros, porque si hacemos como se está firmado, un tratado de libre comercio con Oriente, pues vamos a tener que venderle toda la comida a ellos. Nos volveríamos una despensa como lo es Argentina, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Que producen carne y soya para vender. Y nos obligaría también a diseñar mejores estrategias de protección de tierras, protección de ecosistemas, protección de hábitats, porque entramos entonces a cambiar los números mucho. Bueno, no siempre en una entrevista como estas podemos agotar todos los temas, yo creo que quedan varios abiertos. Algo que sí me parecería fundamental es poder conocer visualmente algunas de las cosas que ustedes están haciendo, sobre todo las estaciones, etcétera. Yo creo que eso nos ayudaría muchísimo a que los estudiantes y las personas que tienen acceso al portal puedan acercarse a eso. Entonces yo quisiera dejar las cosas a medio hacer en este momento para poder tener otra oportunidad en que podamos ver esos aspectos, inclusive entrevistar a algunos de los estudiantes, etcétera, con el fin de producir un acercamiento entre lo que estamos formando nosotros acá y lo que ustedes están formando allá. Claro. Les agradecemos mucho a usted el tiempo dedicado y todo. Muy bien, muchas gracias.